nos acompaña Gabriela Cockburn. Ella es instructora de yoga, directora de Nace Yoga y certificada en yoga informado en trauma. ¿Cuál es el impacto a nivel de trauma que puede producir en la gente el aislamiento social o el encierro, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Salud, se han incrementado los síntomas de depresión en todo el país. Se dice que 7 de cada 10 peruanos tienen síntomas de depresión, pero esto puede ser efecto de haber estado expuestos a una situación traumática, como lo es el aislamiento repentino, los cambios en situación económica y en situación laboral, pero también puede haber un trauma acumulativo que es por las constantes muertes y duelos a los que nos hemos visto expuestos cada persona. Y esto tiene un montón de efectos en el sistema nervioso. Por ejemplo, puede causar irritabilidad, insomnio, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, cambios en los patrones de comportamiento. Puede hacer que sea muy difícil concentrarte, muy difícil pensar, muy difícil estudiar. E incluso puede desencadenar temas de salud mental que puedan haber estado antes, pero estaban como un poco ocultos. Puede ser que a consecuencia del trauma de la pandemia, incluso las personas puedan desarrollar un pequeño síndrome de estrés postraumático. Entonces, ante la posibilidad de revivir todo lo que hemos pasado a nivel tanto consciente como subconsciente, el cuerpo entra en un estado de alarma y genera toda una serie de mecanismos que buscan nuestra supervivencia. Yo creo que uno de estos impactos emocionales, mentales que nos están generando es esta idea de la libertad, de esta sensación de que hemos perdido la libertad. ¿Cómo entienden la libertad la gente? ¿Es esto realmente que la gente está sintiendo encarcelada, anulada su libertad? De hecho, creo que hay como dos grupos de personas. Hay unos que consideran que están atentando contra su derecho y sus libertades y tienen como una reacción de rebeldía, pero hay otras personas que han entendido como parte de su libertad dejar de hacer ciertas cosas a cambio de preservar la salud del resto. Yo creo que esto ha sido una muy buena oportunidad para mirar hacia adentro, para cortar ciertas distracciones externas, y creo que las personas que han sabido aprovechar esto como una especie de transformación obligatoria o una época de introspección obligatoria son quienes han sido más como más sensibles ante la posibilidad de recortar el estilo de vida. En cambio, para las personas que tal vez están más vinculadas a satisfacciones externas, como reuniones sociales, todo eso, ha sido mucho más duro poder cortar eso y comenzar a buscar tal vez diferentes tipos de placer de fuentes más internas o que uno pueda encontrar en su hogar. En tu experiencia, ¿cómo podemos lograr ese control de las emociones? La verdadera experiencia del yoga es una experiencia espiritual a través de las posturas. Uno busca experimentar el macrocosmos del universo en tu microcosmos interno. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Por ejemplo, cuando tú haces una postura de yoga puede ser incómoda y te quieres salir porque te molesta, pero te tienes que quedar un ratito más. ¿Y qué pasa? Que todos los días te quedas un ratito más y un ratito más y un ratito más y aprendes a ser tolerante ante situaciones incómodas. Entonces viene la cuarentena, que fueron 2 semanas, y luego 2 semanas más y 2 semanas más y 2 semanas más, y tal vez para alguien que nunca supo esperar fue caótico, pero para un yogi que constantemente está practicando esto de salir de su zona de confort fue como, ok, es lo que vengo practicando. Más profundamente cómo aborda la filosofía oriental el sufrimiento, ¿no? Sobre todo para un momento como este donde no solo estamos enfrentados al aislamiento, estamos encerrados y no podemos salir a hacer cosas, sino además frente a la muerte, ¿no? Que es un tema bien, bien complejo, ¿no? En nuestras sociedades. ¿Cómo asumir el sufrimiento de perder a un ser querido, de perder a la familia, ¿no? Aparte de no poder salir, etcétera, desde la mirada y la reflexión oriental, ¿no? ¿Cómo lo ve, cómo lo evalúa? Mira, tengo dos respuestas. De acuerdo a los Yoga Sutras, que son unos textos antiguos de los cuales se hace el yoga, las 5 aflicciones que perturban el equilibrio de la conciencia son
la ignorancia, el ego, el apego al placer, la aversión al dolor y el miedo a la muerte y aferrarse a la vida. Entonces, de acuerdo a esta filosofía, justamente hay varios puntos que hemos estado conversando y uno puede, debe superar el miedo a la muerte, que finalmente es el miedo a lo desconocido. De hecho, la práctica de yoga busca explorar la quietud y todas las clases de yoga terminan en Shavasana, que es la postura del cadáver. Y la idea es que tú puedas quedarte en quietud y practicar tu muerte, porque algunas corrientes dicen que tú te reencarnas en lo último que has pensado. Entonces, si mueres con miedo, te reencarnarías en una vida de miedo. Eso es de acuerdo a algunas corrientes, no todas coinciden en lo mismo. Pero el otro punto que te decía es esta visión un poco más cíclica de la vida, en la cual la vida no es que tiene un principio ni un fin como lo conocemos en Occidente, que uno muere y va al cielo o al infierno, sino está más enfocado en las reencarnaciones. Entonces, te puede también ayudar a pensar que no es un fin, simplemente es un nuevo principio. Y de hecho algunas corrientes dicen que, por ejemplo, tú te vuelves a encarnar con las personas de tu núcleo familiar. Entonces es como literalmente nos vemos en la siguiente. ¿Cómo abordar la soledad, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Es buena la soledad? ¿Qué pasa cuando estamos aislados? ¿Asumimos la soledad como una experiencia enriquecedora o más bien puede ser una experiencia destructiva? Eh, Creo primero que depende el tipo de personalidad que tenga cada uno y el estado de la vida en el que se encuentre. Yo pienso que la mayoría de personas solemos vivir en automático, sobre todo si en una vida de ciudad, en el mundo corporativo, y usas más bien las distracciones del ambiente para de alguna manera adormecer o evitar mirar hacia adentro. Entonces, al estar en soledad de golpe puede ser muy duro tener que ver todo eso que no has mirado por años o todo eso que has silenciado con el alcohol, la música, etcétera. Hasta el deporte puede ser usado, ¿no? Para silenciar o no ver hacia adentro. En cambio, creo que tal vez para las personas que ya sienten cierta eh, tendencia hacia conectar consigo mismas, podría ser un espacio para explorar su creatividad, para dedicarse a proyectos. También depende un poco la actitud con la que uno tome estos retos, ¿no? Si lo ves como un reto o lo ves como un castigo, por ejemplo. ¿No? La ciudad tal vez nos está agotando y la soledad, más que ser ¿no? un lugar de experiencia reflexiva, es más bien un lugar de sufrimiento, de agobio, ¿no? ¿Cómo enfrentar la soledad sanamente, por ejemplo? Hay algo que se conoce como trabajo de sombra, que consiste en no enfocarte solo en lo bueno, sino también reconocer y aceptar los aspectos negativos que uno pueda tener. Entonces yo creo que para aprovechar la soledad hay que entender que va a haber ciertos momentos un poco más oscuros en los cuales hay que conocerlos, explorarlos, pero tampoco caer en un pozo de pensamientos que puedan ser, por ejemplo, depresivos, ¿no? Que sería como un extremo de la soledad. Eh, y más bien yo diría aprovecharlo para hacer actividades que uno pueda aprender a disfrutar, ¿no? Siempre hay cosas que todos decimos que queremos hacer, pero nunca tenemos tiempo. Y ahora todos hemos tenido tiempo. O simplemente el hecho de descansar sin culpa. Para muchos es muy difícil descansar y uno no puede pagar su celular del trabajo sin sentir culpa o alarma, estar alerta, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que es una bonita oportunidad también para conectar con la naturaleza, como tú dices. A mí me encanta la virtualidad porque ha permitido que muchísimas personas, además de ahorrarse horas en el tráfico, puedan de repente estar en lugares en los que siempre han querido estar, ¿no? En la playa, en la selva, en la sierra, y conectar con los elementos de la tierra que son necesarios. De hecho, un ejercicio
se conoce como enraizamiento, que es cuando, como tienes la mente muy loca, vayas y camines sobre la tierra. Es algo difícil de hacer en una ciudad, por ejemplo, pero brinda mucha paz mental. Parecía que en los momentos de crisis en general siempre, claro, perdemos cosas, pero pareciera que también ganamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el yoga o cómo lo ve la filosofía oriental? Siempre van a haber diferentes perspectivas y coincido en que también depende de la situación económica de cada uno, porque para algunas personas no ha sido una opción estar confinados. Entonces, eh, para otras sí, pero también se me vino a la mente otro, yo creo que hemos ganado libertad respecto a la presión social, porque no, creo que para muchos ha sido un tiempo en el cual al no tener la constante mirada de la sociedad, uno ha podido desarrollarse de manera más libre. Y de hecho yo lo veo como que tengo varias amistades que, por ejemplo, han explorado su sexualidad de manera muy distinta. Y es como, ¿por qué tantas personas que conozco han salido del closet, por ejemplo? Y creo que es por perder la presión social y comenzar a mirar hacia adentro. Entonces, eso es un poco también lo que habla el yoga, siempre mirar hacia adentro y poder perder la identificación con lo que uno siente. ¿Qué quiere decir eso? Que si te sientes triste, no eres tristeza, sientes tristeza. Entonces, me parece un poco interesante. Creo que hemos tenido también estas restricciones de movilidad, pero se han abierto muchísimas posibilidades. Por ejemplo, yo antes trabajaba presencial, ahora trabajo virtual y trabajo con personas de todo el mundo. Creo que ha sido de mucha ayuda. Es súper interesante siempre ver la perspectiva, por ejemplo, de la filosofía oriental o de las prácticas como el yoga, que son, ahora se han democratizado, ¿no? Son muy comunes ahora y creo que eso en realidad habla de una búsqueda del bienestar también, ¿no? Entonces, no sé si quisieras decir algo final, alguna recomendación para los oyentes o una despedida. Bueno, una recomendación es aprovechen las horas que ya no están en el tráfico para hacer algo por su bienestar. Y mira, yo obviamente voy a recomendar yoga porque es lo que me funciona, pero cualquier tipo de actividad que te mueva el cuerpo y permita que desconectes un poco la mente, o sea, que no estés mirando tu celular o no estés dando vuelta a las mismas ideas, aunque sea por media hora al día, va a incrementar muchísimo la salud física y la salud mental. Ir a caminar, hacer deporte en casa, ir a hacer yoga, que hasta puede ser gratis con videos de YouTube. Es una muy buena oportunidad y ahora todos tenemos, aunque sea una hora más de tiempo al día, si es que no son cuatro. Entonces, es un tiempo que se puede aprovechar. Así como tenemos libertad, también hay una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad con uno mismo y con, yo diría, cuidarse a pesar de los factores externos que uno no puede controlar.